mucha gente piensa que es algo de compra el rumor, vende la noticia y ya, ahí quedó, ¿no? O sea, Sí. en cripto pasa mucho que pasa una noticia y al instante dicen, bueno, ya pasó y en una semana se les olvida a todos. Pero pues si entiendes macroeconomía, entiendes que si bajan las tasas de interés, el efecto tarda meses, no es algo que pase de un día para otro. Pues la gestión de riesgo, ¿no? Yo eso lo he visto mucho y es algo que siempre le digo a la gente, no importa cuánto dinero tengas para iniciar, lo importante es que sabes. Fundamentalmente es falta de información porque si no entiendes cómo funciona, vas a meterte a un link estafa y hay gente muy viva y muy inteligente queriéndote quitar. No importa cuánto dinero tengas, te lo van a querer quitar. Yo sé que me voy a chingar más y voy a leer más libros que tú. Claro. Y me voy a poner a estudiar más que tú. Esa es mi ventaja competitiva. Claro. En el mercado es lo único que importa, la información, qué tanto sabes. Señoras y señores, bienvenidos. En esta ocasión traemos un invitado bastante especial en un aspecto distinto a lo que venimos manejando últimamente, y es que vamos a traer el apartado cripto, que como saben tenemos todos los aspectos de Forex, cripto y futuros. En este caso hemos traído a Rodrigo. Un gusto, Rodrigo, tenerte por acá. Un gusto, amigo. Experta en cripto y saber y contarle a la comunidad un poco de lo que haces, cómo lo haces y darles toda esta información. Y más que todo empezar también sabiendo cómo te fue esta última semana, que estuvo un poquito complicado el tema cripto la semana pasada, ¿no? Tuvieron caídas. Estuvo muy interesante. Todos vimos lo que ha estado pasando con Trump, pero es una buena lección para la gente que está sobreapalancada y que solo buscan el dinero rápido. A mí, generalmente, la verdad, no perdí casi nada. Yo estoy fuera del mercado desde enero, más o menos. Saqué la mayoría de mi portafolio. Solo tengo pequeñas posiciones, entonces a mí no me afectó mucho. La gente en mi comunidad, ya sabes, se vuelven locos, pero pues realmente no cambió nada. O sea, las fundamentales siguen igual, la macro sigue igual, incluso un poco mejor. Claro. Solo la gente que está todo el día haciendo análisis técnico son muchos los que perdieron, pero... Claro, eso es lo que estuve viendo y también viendo un poquito sobre tu contenido, que comentaste la semana pasada que, por ejemplo, ya venías hablando sobre los recortes de las tasas que iban a pasar, qué se prevé, y que la mayoría opera mucho a fundamental, o los que dicen operar a fundamental hablan de fundamental al momento, ¿no? Y en cripto creo que existe mucho ese rumor de tradea la fundamental y opera en la noticia, una cosa así. Sí. En el rumor, puede ser, ¿no? Entonces, con todos estos rumores de las tasas, pues mucha gente se empieza a hypear y demás, pero creo que le comentaste que es algo muy a futuro, ¿puede ser? Es que mucha gente piensa que es algo de compra el rumor, vende la noticia y ya, ahí quedó, ¿no? O sea, en cripto pasa mucho que pasa una noticia y al instante dicen, bueno, ya pasó y en una semana se les olvida a todos. Pero pues si entiendes macroeconomía, entiendes que si bajan las tasas de interés, el efecto tarda meses, no es algo que pase de un día para otro. Entonces, pues es lo que yo le decía a la gente. Mucha gente se pone a tradear la noticia, le sale bien o mal y piensan que ahí acabó, ¿no? Pero pues todavía faltan los efectos de los recortes de tasas, entonces más o menos un poquito de eso. Bien, ¿y esta semana que se ha recuperado tiene un poco que ver con el tema de las tasas o es más a nivel cosa lógica de lo que está cosa pasando? Lógica, yo creo. O sea, yo creo que hubo una manipulación gigante de esta caída y lo vimos en muchísimos exchanges, hasta en Binance. Dicen que liquidaron $400 billones. Hubo una manipulación muy grande, mucha gente ganó mucho dinero, pero es algo lógico. O sea, los inversores que realmente entienden cómo ve el mercado, entienden que no tenía sentido estas bajadas. Solana creo que tocó 178, Bitcoin 104,000. Fueron descuentos muy grandes y mucha gente lo aprovechó y era lógico que se iba a recuperar. O sea, obviamente nadie puede predecir si mañana Trump va a decir que le pone tarifas de 200% a China. Claro. Pero ya de ahí es distinto a que en 2-3 semanas no se recupere, ¿sabes? ¿Tú crees que un poco estos juegos que han pasado, a ver, yo creo que sabemos todos que obviamente las grandes instituciones son las que empiezan a meter, las grandes ballenas. ¿Tú crees que un poco estas caídas han sido un poco el juego que ha hecho Trump con las charlas? Porque se ha dicho mucho, ¿no? Que cayó la bolsa justo con lo que dijo Trump de China, y después también Eric Trump dijo en un tweet, ¿no? Que compren en el dip, cosas así. ¿Tú crees que tiene un poco que ver manipulación de ese lado o va más allá solamente de Trump y otras? Es que el mercado de por sí, el concepto de mercado libre yo creo que es falso. O sea, el mercado es manipulado en todos los sentidos. Desde el ciclo de Bitcoin, que ya es la teoría esta que dicen de los halvings y todo, que de por sí es pura manipulación de los mineros de Bitcoin, que son los que controlan el supply, hasta las cosas más básicas de, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada. O sea, yo creo que no hay que ser muy inteligente para entender quién ganó mucho dinero con esto, ¿no? Solo así es simple. Creo que un minuto después de lo que Trump puso su tweet de las tarifas de China, una wallet nueva, Fresh Wallet, con $750 millones, pone un short. O sea, dime quién tiene lista esa cantidad de dinero para algo así, es un insider. Ya si es Trump o algo así, pues nadie lo puede confirmar, pero yo creo que es muy lógico, ¿no? Ok, y yendo un poquito, bueno, yo creo que esto hay mucha gente que probablemente se mete en el mundo cripto y conoce un poquito de afuera a decir, uy, voy a comprar en cripto, no sé, si soy alguien de 40, 50 que trabajo, hablamos de bueno, tengo criptos, quiero comprarlas, voy a empezar a ganar dinero con eso. Y hay gente que se mete a hacer trading puntualmente, se mete más como haces tú, airdrops o un poco cosas más importantes, ¿no? O más, no importantes, pero un poco más inside de lo que es el mundo cripto. Sí. Entonces, explicar un poquito, dentro de tu perspectiva,
¿cómo ves el mercado cripto o en qué lo dividirías? Pues para que lo conozca un poco la gente que por ahí es medio nueva en todo esto. Yo creo que mucha gente comete el error de ver cripto como algo que solo es compra o venta. Y long o short. Sí. Cuando el sector es gigantesco, o sea, hablamos de airdrops, hablamos de staking, hablamos de hasta oportunidades de trabajo. O sea, el sector cripto no es solo comprar y vender Bitcoin y Ethereum y Solana, no es solo poner un long apalancado, un short apalancado, es oportunidades, así como en cualquier otro sector, ¿no? Puede ser en sector de tecnología, ¿no? No es solo una televisión, sino hay más cosas dentro de todo. Entonces, yo como lo veo es cazar oportunidades. Esa es mi filosofía. Si solo te quedas en una sola cosa, creo que estás perdiendo mucho potencial en todo lo que es cripto, ¿no? Si solo te quedaste en trading, se te olvidó también los airdrops. ¿Cuánta gente no hizo millones de dólares con airdrops? Y ridículos. O NFTs, por ejemplo, que yo inicié con NFTs, que son un meme hoy y lo que sea, pero en su momento decenas de millones de dólares de volumen diario, gente ganando mucho dinero. Yo como lo veo es cazar oportunidades. Es como, si hay oportunidad aquí, pues ahí me vas a ver. Si hay oportunidad aquí, y no solo quedarme con compra o venta, que también sirve mucho. Yo generalmente solo holdeo en spot, a veces sí pongo posiciones apalancadas, pero creo que es importante ver todo el mercado como lo que es. Un sector gigantesco, no solo es comprar y vender, e incluso puedes conseguir trabajo si sabes de tecnología, si sabes moderar una comunidad, si sabes de ventas, lo que sea, puedes conseguir un trabajo. Claro, tienes una amplia bolsa y también que, bueno, las programaciones en blockchain, por ahí los que son programadores tienen ese espacio para programar en toda la red de blockchain, un montón de proyectos minis que salen. Ahora, también existe esta parte buena de lo que se puede ganar, que ahora vamos a entrar un poco también a que me cuentes, pues, qué es lo que haces tú puntualmente, porque me dijiste que desde principios de año no estás más metiendo capaz trading, pero también la parte mala, ¿de cuál es el lado malo de lo que puede pasar en el mundo cripto también? Pues la gestión de riesgo, ¿no? Yo eso lo he visto mucho y es algo que siempre le digo a la gente, no importa cuánto dinero tengas para iniciar, lo importante es que sabes. Ok. Es lo mismo para mí fundamentalmente si tienes $100 o si tienes 100,000. Si no sabes cómo hacerle un 5% a $100, ¿por qué esperarías hacerle un 5% a $100,000? Eso yo lo he visto mucho en mucha gente de mi comunidad que me dice, no, mira, compré con mi hermano, justo me contactaron hace poco, compré $60,000, ahora tengo 15,000, no sabemos qué hacer. Y es por la falta de información. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Porque se me fue. No, puntualmente es en esta Los parte riesgos, de ¿no? la parte negativa del riesgo, no solamente de gestión de riesgo, sino también en toda la parte de riesgo que puede ser las cripto, los falsos airdrops, las faltas. Sí, es falta de información, o sea, fundamentalmente es falta de información porque si no entiendes cómo funciona, vas a meterte a un link estafa y hay gente muy viva y muy inteligente queriéndote quitar, no importa cuánto dinero tengas, te lo van a querer quitar. Entonces, no solo en mecanismos de tal vez un virus que entre a tu compu y te quite tu dinero, sino literal comprar una moneda estafa, que te gane el FOMO y comprar una meme coin que sacó X creador de contenido y al instante perder todo. Hay muchos peligros, pero yo creo que todo viene en base a la información. Vale. Gente que simplemente quiere ganar dinero sin antes poner el trabajo de informarse. Claro, y la gente del otro lado que tiene la información se quiere aprovechar de esa gente que no sabe. Entonces, tú, dentro del lado como experto, como alguien que ya tiene experiencia en esta rama, ¿qué consejos le darías a la gente capaz de prevención? Porque yo te lo digo esto, yo me metí en NFTs. Compré un NFT en $4,000, uno de los changuitos, no sé cómo era. Perdí plata. No sé cómo, en un momento me vendieron todos, en un momento me apareció por correo, se han vendido tus NFTs. Entré a mis NFTs, no tenía nada. Después hubo una comunidad enorme que con 100,000 personas hicieron como una coin y mandé como 5 o 6 BNBs y me bloquearon, al final era estafa. Entonces, yo, siendo una persona que hace inversiones con conocimiento relativo, corrí estos riesgos y perdí plata, ¿qué consejos le darías a la gente un poco a grandes rasgos, evidentemente no tan puntuales, para que pues, obviamente no caigan en esto? Pues a grandes rasgos, yo creo que ser desconfiado siempre por ejemplo, yo siempre que quiero entrar a un link o algo, verifico en Twitter varias veces, aunque sea una billetera que tal vez no tiene mucho dinero, pero es algo como básico, ¿no? De que uno tiene que tener ese sensor de estar siempre buscando la forma segura de encontrar los links. No confiar en nadie, eso es muy importante. Hasta tus amigos o lo que sea, les das acceso a tu computadora y no sabes lo que pueden hacer. Obviamente lo más básico que es gestión de riesgo, ¿no? O sea, si tu portafolio es de $1,000, supongamos, no porque sea poco dinero, tienes que ir y meter 50% una jugada. Porque en sí, cuando inicias con poco capital, te estás enseñando a cómo jugar con tu capital en un principio. Entonces, hay gente que quiere acelerar el proceso. Hay gente que simplemente quiere meter su dinero a cripto y que de un día a otro ya si iniciaron con $100, 500. Y luego 1,000 y luego 10,000. Que en unos casos pasa, pero en la mayoría no. Es un mercado PvP. Aquí nadie va a tener piedad contigo.
entras y van a ser despiadados. Entonces, tener buena gestión de riesgo, ser movido con la información, intentar buscar formas seguras de encontrar links y pues sí, más que nada información, gestión de riesgo, ser movido para buscar y estar siempre al día, ¿sabes? Claro. Y dentro del contraste, tú, también de vuelta un poco en macro, ¿cómo es que te desenvuelves para encontrar posiblemente estos buenos proyectos? Yo sé que tienes una comunidad en lo que haces todo este tema. Obviamente sé que por ahí pueden haber cosas más privadas, pero también, ¿qué consideras tú al momento de tomar una inversión para decir, bueno, esto es un proyecto bueno, esto es una idea buena de inversión? Pues es una pregunta grande, así que la voy a intentar desglosar en varias cosas. Okay. Primero que nada, el proyecto, la utilidad. ¿Qué tipo de cosas está sirviendo? ¿A quién le está compitiendo? ¿Es mejor que su competencia? Eso es lo más básico, ¿no? Que es la idea. La parte del equipo, ahora sí que la ronda semilla de qué gente invirtió, qué venture capitals, qué tipo de gente está detrás de eso. Los tokenomics, hay mucha inflación. ¿En cuánto tiempo le van a liberar el supply a estos venture capitals que compraron? Ángeles inversores, qué desarrolladores están. Eso es un poco lo más básico dentro de inversión del proyecto, ¿no? Que suena tal vez muy complejo, pero no es tan complejo. Simplemente es ver si no te van a diluir en el momento que estás comprando, cuando van a haber momentos de inflación. Si estás comprando ahorita, tal vez en 4 meses van a soltar 30% del supply y pues estás jodido, ¿no? Entonces, eso es un poco lo básico, ¿no? Luego, el contexto macro. Imagínate que tú ahorita ves un proyecto buenísimo, ¿no? O sea, Solana, Ethereum o uno nuevo que está saliendo, el mejor proyecto, le gana a todos. Buena base. Buenas bases, los mejores venture capitals, ángeles inversores, fundadores buenos, pero Jerome Powell dice que va a subir las tasas 6 puntos. Claro. Estás jodido, o sea, ahí no hay forma. Entonces es ver el contexto macro también, que es cómo se está desarrollando toda la macroeconomía, qué está pasando en el mercado. Entonces juntas un poco los tokenomics, juntas un poco la utilidad del proyecto. Algo también importante es ver dónde se está construyendo el proyecto. ¿Es una Layer 1? ¿Es una Layer 2? Si, por ejemplo, se está construyendo en Ethereum y tienes otra contraparte, otro proyecto que se está construyendo en Arbitrum, pues es lógico cuál tiene más upside, cuál tiene más chances de subir, dónde hay más volumen, dónde hay más desarrolladores, en qué ecosistema hay más dinero moviéndose todos los días. Ahora sí que es un poco muy resumido, pero se podría decir así. Y dentro de todo esto, yo sé que estamos hablando pues últimamente con todas estas formas de proyectos. Yo creo que hay mucha gente que se pone a investigar proyectos nuevos y capaz encontrando buenas bases, pues tiende a invertir. Pero entonces también el concepto macroeconómico va a depender mucho de si va a subir el proyecto o no. Claro. O sea, si al final, si yo, por ejemplo, tengo un proyecto súper bueno, ¿qué cosas a nivel macroeconómico podrían ser cosas que sean positivas o negativas? Que esto lo he visto que lo has subido en un video sobre el tema de las tasas y entre otras cosas, noticias fundamentales que comentaste, pero bueno, no sé la comunidad. Cosas tan simples como el CPI, la inflación, eso es la mayoría de cosas por las que el mercado cambia. Y en sí no es tanto por la inflación o el CPI en sí, sino es por las acciones que toman. Si tú investigas en sí, así como dicen los ciclos monetarios de Bitcoin, investiga los ciclos monetarios en Estados Unidos, ¿no? Tenemos presidentes de la Fed como Paul Volcker, que fue un poquito cuando se rompió el patrón oro. Y él lo que hizo tenía una inflación muy alta en esos tiempos, del 15%, porque la gente dejó de confiar en el dólar, porque fue cuando se rompió el patrón oro, y él tenía que restablecer la confianza en el dólar. Lo que hizo fue subir las tasas al 20%. ¿Qué le pasó al mercado? Se destruyó, hubo 2 recesiones. Entonces, tú puedes tener el mejor proyecto, pero si la macro o la persona que manda en la economía dice que va a extraer todo el dinero para darle fuerza al dólar, pues estás jodido. O sea, ¿de dónde va a salir el dinero para tu proyecto si la gente que invierte no lo tiene? Entonces, las recesiones, por ejemplo, supongamos ahora lo que está pasando con Estados Unidos, que aumentan las tasas de interés y... Las bajaron. Eso. Que bajan las tasas de interés, eso quiere decir que los bancos se pueden financiar, los bancos van a financiar más fácil a las empresas y los proyectos van a poder financiar sí, más y el fácil. dólar se debilita. Cuando el dólar se debilita, las empresas externas de todo el mundo que tienen deuda en dólares, pues imagínate, por ejemplo, el dólar este año ha perdido casi el 10% de su poder adquisitivo. Si tú tienes deudas en dólares, ahora tu empresa, por arte de magia, técnicamente debe 10% menos en comparación a tu divisa. Claro. ¿Y qué pasa? La gente toma más riesgos, se compran más casas, simplemente hay más liquidez abundante, que un porcentaje termina en cripto. Entonces, la macro de ahorita indica cosas buenas. Por ahora con Jerome Powell. Ahora se tiene que escoger el próximo presidente de la Fed. Donald Trump lo tiene que escoger. ¿Has escuchado los términos hawkish y dovish? No. En macroeconomía, hawkish, muy resumido, es básicamente como alguien agresivo que quiere... Es un poco como
el pensamiento económico de cada persona que termina en esos puntos, pero hay personas que les gusta mucho mantener la inflación muy baja, o a gente que no le importa y la tiene un poco más alta, y en eso pues se mueven y la economía se va desarrollando de distintas formas, ¿no? Pero Trump, yo vendí todas mis posiciones casi en enero, porque todos sabemos que Trump siempre su cosa más importante para él en sus presidencias es la economía. 100%. Siempre, eso cualquier persona lo sabe. Sí. Entonces, ¿tú crees que Trump va a poner a alguien hawkish, que es agresivo, o dovish, que es que la economía florezca? No, claro, por lógica yo creo que buscaría algo que la economía sea mucho mejor. Por eso es que me pareció loco que estemos pensando capaz en una cuestión de que a él no le interesa la economía como están planteando la mayoría. No, eso es estúpido, o sea, solo hay que ver qué están haciendo, ¿sabes? Y si por sí Jerome Powell, que no es muy amigo de Trump, ahí lo tienes bajando tasas. Es que yo, por ejemplo, mucha gente ve a Trump y dice, no, él va a querer lo mejor. A él no le importa si Estados Unidos se queda con una deuda de 10 trillones más altas de lo que es ahorita. Okay. A él lo que le importa es que en su periodo a la economía le vaya bien. Claro. Entonces, para que le haga más millones, digamos. Sí, que las tasas de empleo suban, que las empresas tengan más dinero, lo que sea. No importa el costo. Y realmente tú teniendo ese poder puedes hacerlo. Tú puedes inflar el mercado artificialmente, puedes hacer una burbuja. Pero uno tiene que estar pendiente para ver. No pueden hacer esto infinitamente. Ahora sí que si estudias un poco política monetaria te das cuenta que es más estúpido de lo que parece. Mucha gente piensa que son dos ingenieros ahí reunidos en la FOMC viendo datos. Sí. Y técnicamente sí, pero es más un tema político también. Es mucho las ideologías de cada uno. Y si te das cuenta, siempre hacen casi de que, como pasa en los países, llega un presidente, hace algo, y luego llega el otro y lo destruye y hace algo, y por eso hay recesiones. Pero pues es un poco lo mismo en la Fed. Entonces, por el presidente que está ahorita en Estados Unidos, que mucha gente dice, ¿por qué solo te enfocas en Estados Unidos? Luego dicen que uno es fan de los Estados Unidos y claro. Pero es la verdad. La Fed baja sus tasas y todo el mundo le sigue. La Fed sube tasas, todo el mundo le sigue. Entonces, pues sí es importante tener eso en mente y entender cómo funciona el contexto macro para todo lo que hagas. No importa si es cripto, si es vendes manzanas, vas a comprar una casa, estás afectado por eso. Oye, yo creo que una de las preguntas también que debe venir la mayoría es, suponiendo que viniese una recesión porque no se maneja bien, todos los mercados terminarían, hasta las cripto, aunque hubiera una recesión a nivel económico en Estados Unidos, ¿afectaría también a las cripto? Obvio. De que no terminen aumentando. Al final, cuando hay una recesión, ¿qué significa una recesión? Literalmente el mercado no se está expandiendo, está haciéndose más pequeño. Vale. O sea, te corto esto porque en mi lógica es, ok, si Estados Unidos entra en recesión, entra en inflaciones y demás, la gente va a buscar, por ejemplo, en Argentina pasó. En Argentina, cuando entra en inflaciones, en problemas, en recesiones, ¿qué hizo la gente? Buscó proyectos externos, buscó sacar su economía. Entonces, si yo veo que hay una recesión en mi país, capaz mi lógica o la lógica de la mayoría es ¿a dónde va el dinero? Pero a las criptos. No hay recesión solo por inflación, también hay recesión por deflación. Vale. Entonces, al final del día, por ejemplo, Bitcoin hoy en día ya es tomado como reserva de valor y hemos visto el oro, por ejemplo, como en los últimos 3 años ha hecho casi como un 160%. Los activos de reserva de valor existen, pero igualmente se ven afectados, ¿sabes? O sea, claro. Y más un activo como Bitcoin, que todavía sigue siendo muy volátil, súper manipulable. Cómo funciona el mercado cripto es por order book, o sea que se saca un promedio entre las órdenes de compra y de venta y en base a eso se decide el precio, obviamente multiplicado por la cantidad de supply circulante que hay en la moneda. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tanto miedo? Por ejemplo, lo que pasó hace una semana. No importa qué tan grande sea el activo, si es volátil todavía como se ve Bitcoin, sí. Si hay más personas vendiendo que comprando, Bitcoin es gigante y todos pensamos, no, ya no puede bajar tan duro, 12% en un día. Sí, si hay una recesión, la gente no tiene dinero para pagar sus hipotecas, la gente no tiene dinero para pagar la colegiatura, no tiene dinero para comer, Bitcoin se va a ver afectado. Claro. En algún punto en el futuro puede cambiar, pero ahorita mismo, como están las cosas, yo digo que todavía no estamos en ese punto de madurez. Y por el otro lado, digamos, esto es el mercado americano. Siento que también tenemos un mercado bastante importante, el mercado asiático, y también lo que se está ampliando de la BRICS, puede ser, ¿no? La nueva moneda. ¿Qué tanto afectan esas cosas? ¿Qué tanto suman o restan para la gente? Porque hay veces que dice China prohibió las cripto. Y en un momento, por ejemplo, esto fue 2020 y pico, que cuando China bloqueó Bitcoin, una cosa así, cayó. Sí. Casualmente, ¿no? Sí. Habíamos visto, yo por lo menos a nivel técnico, se preveía un poquito eso, qué sé yo. Pero digo, ok, ¿qué tanto afecta? ¿O qué tanto favorece lo que está por pasar en China o la BRICS? Yo diría es un 10% todo el mundo y 90% Estados Unidos. Así de simple. Afecta, pero no mucho, honestamente.
Y dentro de todo esto, yo sé que estás como bastante bearish también, por lo que entiendo. ¿Tú tienes algún proyecto que creas o que tengas alguna previsión para el proyecto a nivel confianza? Pero pregunta, bearish, ¿en qué sentido? Siento que estás como bastante bearish afuera del mercado, digamos, que te ha salido en enero. Es que yo no me salí porque pensara que en ese momento bajó. Yo vendí Solana en $270 Claro. y vi el anuncio y bajó a 130. Sí, sí. Pero no es que esté bearish, simplemente para mí ya no existe el riesgo-beneficio. Si entro en Solana en 190, yo no creo que Solana pueda llegar a $600 en este tiempo que queda. Digo, en 10 años si ven esto y luego dicen, no, tú dijiste que no. Yo estoy hablando de aquí a 2 años tal vez. Entonces, voy a arriesgar todo mi capital y todo mi patrimonio por un 100%, que en cripto tampoco es tan loco y nada me lo garantiza. Capaz llega a ATH, que sería menos de un 50%. No está el riesgo-beneficio. Cuando yo compré Solana, que estaba en 10, en 12, en 15, en $20, pues existía. Claro. Eso es un buen riesgo-beneficio. Pero comprar en estos precios, yo creo que no es recomendable. Y no solo para mí, sino para muchas personas. Obviamente, dependiendo qué estés buscando. Si buscas hacerle un 10% a tu patrimonio, probablemente puedas hacerlo muy rápido y relativamente sencillo. No estoy bearish, simplemente es como entender la situación personal de cada persona, el riesgo-beneficio, claro. Gestión de riesgo. Si Solana hoy estuviera en $100, sería una posición distinta. Si Ethereum estuviera en 3,200, le estaría metiendo más. Pero pues obviamente hay que ver el contexto y en ese sentido no estoy bearish, simplemente estoy fuera porque no me interesa un 50% para arriesgar todo mi dinero. Pero obviamente hay ciertos proyectos que la pregunta era, ¿no? De si algún proyecto en el que confíe, pero ¿en qué sentido? ¿Precio o ecosistema? No, ecosistema, digamos. Yo creo que al final, pues yo creo que precio es un poco de los valores pues no tan determinantes, capaz tiene que ver, como tú dices, ¿no? El ecosistema, el proyecto, la base. Pues los básicos, Ethereum, obviamente, Solana, BNB, interesante. Justo hace unos días estuve investigando uno que se llama Kita, también, ahí el que esté viendo esto, le toca hacer su tarea. Y tal vez Tao un poco, pero low-key, o sea, tampoco es como que esté volviéndome loco, simplemente es, si tú estás en cripto, te interesa el tema de los airdrops, te interesa el tema de staking, de APYs en plataformas de lending y borrowing, pues te puede interesar. Luego hay oportunidades en Solana que sacan una nueva stablecoin y te dan un 30% anual. Entonces, son ecosistemas interesantes. Y hoy día, bueno, antes de ir a esa parte, ¿crees que los proyectos los proyectos de inteligencia artificial, crees que son proyectos que puedan emerger en el mundo cripto, digamos, grandes? Yo personalmente, sí. Yo creo que esas son narrativas. Hay diferencias entre trends y narrativas, ¿no? Por ejemplo, un trend puede ser una meme coin nueva que salió de un perro y salen 100 de perro, claro. De gato, de gatos. Y narrativas son algo más grande, ¿no? Como IA, en gaming, lo que sea. Y yo personalmente no veo tampoco esa cosa tan loca que puedan hacer estos proyectos de IA. O sea, yo creo que simplemente es como una burbuja más. Y obviamente hay oportunidades, eso no lo digo. Pero ya de ahí que digan que van a superar a Ethereum, a proyectos que ya han establecidos ya años. Yo creo que simplemente aprovechar la ola de que todos están tuiteando de proyectos de IA. Creo que eso ya fue hace como 6 meses, que incluso habían monedas de meme coins. Claro. Que como, ¿tú te acuerdas de una que se llamaba Truth Terminal o algo así? Que era en Twitter, que era como una cabra. No. Se hizo muy de moda eso de IA y creo que llegó al billón de market cap. Meme coins. Vale. Pero ahorita ya no están ni a una décima de lo que eran. Entonces, están interesantes, yo no les quitaría el ojo, pero tampoco me volvería loco. Buena gestión de riesgo. Yo creo que también de las cosas más importantes, como un poco resumiendo lo que estamos hablando, es importante reconocer las bases, es importante investigar los proyectos, desconfiar a la gente, evidentemente, pero no solamente eso, sino también las salidas. Yo creo que es lo más importante. O sea, porque a mí me pasó en un momento, hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando 4 años con XRP, que subió un montón. Yo había metido, creo que $3,000 o una cosa así. Hice cualquier cantidad y terminé cerrando en 10,000. Y conozco otro amigo que también había metido $20 en una moneda y tenía creo que $350,000. Y me dijo, no, quiero que llegue a $500,000. Terminó cerrando como en 70. Entonces, ¿qué se considera también, aparte de lo macro y todo que me acabas de decir, para saber cuándo tienes que salir de un proyecto, más cuando es un proyecto pues nuevo o cosas así, por ejemplo, Solana? ¿Qué hace que tú te salgas en Solana en 280 y no te haya salido capaz en 100 o en 150? Es una muy buena pregunta, ¿no? Obviamente, son muchos puntos. Okay. Primero, el contexto del proyecto. ¿Cuáles fueron sus máximos históricos pasados? ¿Y por qué esto importa? Porque te dice el potencial, ¿no?
Por ejemplo, si Solana solo llegó a 10 billones y tú estás en 1 billón, no significa que por ende vuelva a 10 billones, pero significa que hubo ese potencial en algún punto y puede volver, ¿no? En ese momento, por ejemplo, Solana en su ATH pasado tuvo 260, algo así. Y yo lo que hice primero, dije, en $10 está infravalorado en mi opinión, porque yo en ese momento estaba en el ecosistema de NFTs. Yo me metía a mi Twitter y veía o sea, veía gente hablando mal de Ethereum. Fue justo después de lo de FTX, donde todo cayó mal. Y todos estaban hablando mal de todos los proyectos. Pero de Solana vi algo muy, muy único, en mi opinión, que era algo muy importante que la gente no toma en cuenta, que los mercados son personas. Mucha gente no entiende que la psicología del mercado es también extremadamente importante. Entonces, vi eso, vi el potencial de antes. Y algo muy importante que siempre le digo a todos es, también tienes que adaptar tu portafolio a tus propias necesidades. Si tú metiste $10,000 y $40,000 cambiarían tu vida y puedes pagar tus deudas o lo que sea, obviamente fíjate en el potencial que tiene el proyecto, porque si para que suba a $40,000 tu portafolio tiene que subir a algo exorbitante, pues estás haciendo algo mal. Pero si, por ejemplo, Solana en $10 sube a 40 y me puede cambiar la vida, ahí sería un buen punto de venta, realmente. Claro. Yo no vendí en $40 o en 100 o en 150, porque yo veía cosas muy positivas que estaban pasando. Todavía no se había probado los ETFs de Bitcoin, que dije, eso obviamente va a impactar de manera positiva a todas las altcoins. Claro. Pensé que todo el mercado de altcoins estaba extremadamente infravalorado. Mi métrica también era un poco Bitcoin. Dije, Bitcoin tiene que subir, ponle a 110,000, 120,000. Entonces, me voy a esperar a que eso pase. Y luego, por cómo han funcionado los ciclos, que es, entra dinero a Bitcoin, Ethereum, luego large caps, low caps y ya meme coins o lo que sea. Claro. Entonces dije, primero tengo que esperar a que Bitcoin consiga su máximo rendimiento posible y de ahí ya puedo decidir, tal vez de ahí, cuándo voy a vender. Entonces lo que pasó fue, creo que Bitcoin rompió ATH antes del halving, lo cual ya fue muy positivo porque se aprobaron los ETFs de BlackRock y se aprobó como ¿cómo se dice? Commodity, no como security, sí. Que fue algo muy positivo para los que entienden. Y de ahí, luego fue cuando rompió los 100,000 y todo. Y en enero fue cuando Trump saca su meme coin en Solana. Claro. Que llega en pocos días como a 70 billones. Y dije, esto está muy... Simplemente todos están en euforia. O sea, no sé si te acuerdas, pero yo, por ejemplo, la vi en 500 millones. Yo pensé que habían hackeado a Trump. Luego subió al billón, luego subió 5 billones, 10 billones. Días seguidos subiendo. Y no solo la meme coin de Trump, sino Solana también. Claro. Mientras que las otras altcoins pues no estaban teniendo ese crecimiento. Por lo que para mí fue muy obvio que estaba en la situación perfecta para vender mi Solana. Claro. Y también un poco usando psicología de precio, ¿no? Mucha gente dice, bueno, rompe ATH y baja. Pero yo dije, yo ya tenía listas mis ventas para 260. Pero cuando vi que lo rompió con tanta facilidad, dije, yo creo que se va a estancar como por 290, 300, pero no me voy a esperar eso. Me voy a esperar 270. Claro. Toca 270, aviso a mi comunidad. Y fuera. Mucha gente me dijo estúpido, porque en ese momento toda la euforia estaba. Me dije, no, ya Solana 400. Creo que tocó 295 y pocos meses después ya estaba en 130. Pero fue un poco usando... Ahora sí que no solo ver el activo en el que estás metido, ¿no? Es ver un contexto gigante, sí. Tener estrategias. Yo personalmente también escogí 270 porque dije, bueno, es un dinero que me va a cambiar la vida. Claro. ¿Pude haberlo hecho con 250? Sí. Pero quise tomar el riesgo. Claro. Y pues se dieron las cosas, ¿no? Si hubiera visto que Solana no pasaba el ATH con facilidad, vendía. Pero pues sí es un poco como yo visualicé las cosas para decir, es buen momento para vender. Vale, bueno, antes de meternos por ahí en un par de preguntas rápidas, pregúntate también, porque bueno, todo esto es tu conocimiento. ¿Cómo es que la gente puede llegar a, pues capaz a lo que tú sabes? Si todo esto también tuviste mentores, tuviste capaz un poco más de autodidacta, ¿no? Aprender tú solo, leer mucho, cómo alguien puede llegar obviamente a tener esa info. Yo creo que las dos partes, ¿no? Yo creo que ser autodidacta es clave, es lo más importante. A mí nadie me llegó o sea, hoy en día nadie va a llegar y te va a dar un roadmap de aprende esto. Claro. Esto. Existen. Yo, por ejemplo, creé uno para mi comunidad, pero al igual eso no te garantiza nada si tú no eres movido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo dar la introducción a airdrops y enseñarte un poco, pero hay tipos de airdrops, estilos de airdrops, con vesting, sin vesting. Ahora sí que ya es ser movido, yo diría que es la clave. También... Pues sí, ser autodidacta. Ahora sí que entender que en este mundo, con esto de aquí, sí. Tienes la información de todo, literal. No solo de cripto, sino de todo. Entonces, ser curioso, entender que uno no sabe nada, realmente uno no sabe nada. Entonces, tener esa hambre de aprender, tener esa hambre de querer conocer más,
no quedarse con lo que ves en internet. La mayoría de gente en internet no sabe nada. Gente que habla de trading, de cripto, lo que sea. Como dicen, para darle una clase a un salón completo, solo tienes que estar una página adelante. Y es lo que pasa con mucha gente que sube videos y que hablan de cripto. Pero realmente uno tiene que quedarse en querer aprender más, ser más curioso. Ahora sí que la información está ahí literal. Claro. Y yo, por ejemplo, cuando inicié en cripto, no existía ChatGPT, no habían casi videos de lo que yo quería aprender del ecosistema de Solana, pero yo era adicto. Yo estaba en una laptop toda vieja, 7 horas al día intentando entender cómo los NFTs subían o por qué correlaciones había con el supply, las ventas, los listings, cosas de ese estilo. Simplemente ser movido, ¿sabes? Sí. Creo que ya ni siquiera es algo de cripto, sino es en la vida en general. No, yo creo que también ha sido algo un poco que estamos hablando y que a lo largo de las entrevistas lo hemos estado viendo. Lo que mencionaste es entender siempre los contextos, siempre todos los contextos en general, saber los macros, saber toda la información te sirve. Y justamente para que la gente llegue a esa parte tiene que ser un tipo de persona que quiere buscar eso, ¿no? Que tiene las ganas de buscarlo. Y no solamente decir, che, ¿sabes qué, Rodrigo? Agarro y ¿cuánto cuesta para que me des las cosas? ¿Cómo gano dinero? Que yo creo que hay un montón de gente de atrás tuyo te va a decir, tú le inviertes a las moneditas, te puedo dar $100 y me haces 1,000. ¿Me entiendes? Yo creo que va mucho esa parte. Y más ahora que también tenemos, pues como tú dices, en un momento antes no existía ChatGPT, no existía nada de eso. Hoy día ya no es buscar en internet y saber qué buscar. Ya es preguntarle a ChatGPT, ¿qué necesito saber para capaz aprender un poco más de esas cosas? Y puedes tener más información dentro de eso, que yo creo que también es algo súper importante. Y bueno, también preguntarte ya un poco más personal, ¿cuál es tu finalidad con todo el tema de las cripto? ¿Qué es lo que busca Rodrigo con todo esto que ha hecho y todo obviamente lo que está por venir? Yo creo que a diferencia de muchos negocios en el mundo, por ejemplo, un lavador de coches, por ejemplo, o un negocio, imagínate el negocio que sea, cripto en sí te da algo que no es un negocio, sino una habilidad. Yo lo veo distinto, porque si sabes de cripto, aprendes de economía, aprendes sobre, ¿cómo se dice? Budgets, por ejemplo, claro. Aprendes a manejar tu dinero, aprendes a controlar tus emociones en el mercado. Mucha gente no entiende, pero cripto te da la oportunidad de tener una base gigante para tu vida, literal. Puedes aprender cuándo es buen momento para comprar una casa. Puedes aprender cuándo es un buen momento para sacar un crédito. Si sabes un poquito de cripto, puedes sacar un préstamo al 3% en algún banco y lo pones en alguna DeFi app que te da 10% y acabas de sacar dinero del aire. Entonces, yo creo que más que nada cripto es un skill set, una habilidad. Y a mí eso es lo que me gusta de cripto, ¿no? Que realmente, como otros negocios, en algunos momentos tienen sus subes y sus altas. Pero cripto, si tú sabes aprender de cripto, luego fácilmente puedes aprender de economía tradicional. Y yo creo que hoy en día es de los mejores trabajos del mundo, ¿no? No requiere una ubicación en la que estés todo el tiempo, no requiere un horario específico. Bueno, si operas en Forex y eso sí, claro. Pero si operas en cripto, ¿no? Y pues realmente, obviamente no es tan fácil, si no todos lo harían, pero para mí es lo mejor. Dentro de esto tendrías o tienes distintas formas, tú ya me dijiste que no solamente spot. ¿Cuáles son las distintas formas que hoy día utiliza Rodrigo como para tener esos earnings en las criptos? Pues, por ejemplo, ahorita yo casi no tengo spot. Tengo un porcentaje pequeñísimo invertido. Okay. Pero, pues, ahora sí que ser movido, literal, así de que claro. Si tengo un chingo de stablecoins y las tengo ahí en una Trezor, pues mejor lo pongo en 5 plataformas distintas. Hay una persona que yo admiro mucho que tiene un portafolio como de $5 millones. Okay. Y él, de puro APY, en plataformas en cripto, le saca 60-70% anual. Fue locura. Con stablecoins, o sea, sin riesgo. Okay. Entonces, esa es, por ejemplo, una forma. ¿Cómo hago? Pues, literal, invirtiendo a veces en algún proyecto que vea que tiene potencial. Por ejemplo, esto es un poco más técnico, tal vez no todos lo entiendan, pero si veo que X persona que yo sigo, que sé que tiene buena información, empieza a hablar de cierto proyecto y veo que justo la narrativa está creciendo, veo que como que se están alineando los astros, pues claro. Voy a comprar, ¿sabes? Pero no es como algo así muy específico. Yo siempre lo digo, yo soy cazador de oportunidades. Donde hay oportunidad, yo voy a estar ahí. Sea cripto o no sea cripto. Claro, siento que también es algo, yo creo que es algo muy del mundo cripto, el tema de las oportunidades, de estar cazando todo el tiempo, de los mini proyectos. Y lo he visto, por ejemplo, con gente que hace con los drops, o no en los drops, pero en este mundito GM, por ejemplo, que es algo que saca monedas nuevas cada segundo, literalmente, que las dumpean. Siento que cuando tienen los decks o el escáner del Twitter y todo, es como que todo el tiempo están buscando a ver qué se hace viral, qué no se hace viral y ver la oportunidad que puede pasar.
Y esto también un poco para tu comunidad, para la comunidad en general. Si hay mucha gente que empieza con poco capital, ¿qué le recomiendas hacer a ese tipo de personas que tiene, capaz le dices, no te metas, pero vamos a decir hasta $400, 50, 100, 200, $400? ¿Qué le recomiendas hacer a ese tipo de gente? Que dejen de pensar en dinero, que se pongan a pensar en educarse. Porque la única ventaja competitiva que uno tiene en el mundo es la información. Así, por ejemplo, yo me salí de la universidad, ¿tú estudiaste? Sí, claro. Bueno, o sea, la dejé, pero sí. Aquí estamos. ¿Por qué la gente va a la universidad? Por tener una ventaja competitiva con las personas que no van a la universidad. Pero, por ejemplo, yo lo que vi es, si hay 100,000 cabrones que van a salir de la misma universidad, solo en el país, en el mundo son millones, aprendiendo lo mismo que yo, no tengo ninguna ventaja competitiva. Pero en cambio, si yo leo, yo sé que me voy a chingar más y voy a leer más libros que tú, claro, y me voy a poner a estudiar más que tú, esa es mi ventaja competitiva. Claro. En el mercado es lo único que importa, la información, qué tanto sabes. Entonces, no importa si tienes $400 o si tienes 100,000, lo importante es educarte, lo importante es buscar esa ventaja competitiva que te va a ayudar a crecer tu portafolio, no solo cuando vale $400, sino cuando vale 100,000. Entonces, no presionarse con invertir, porque tal vez mucha gente se quiere presionar con invertir y ni siquiera entienden el contexto general de las cosas, ¿no? Dicen, Solana, alguien dijo que Solana era buen momento para comprar, pero no entiendes toda la magnitud de cosas que hay en el juego para realmente decidir si es un buen momento para invertir o no. Aparte que si estás comprando un activo con ya un market cap muy alto, si metes $400 para que haga un 2X, por ejemplo, Solana es difícil, de verdad, difícil. Entonces, tu activo más valioso es tu cabeza, informarte. No tengas esa presión de estar invirtiendo por ver a otros ganar, porque la gente tampoco enseña sus pérdidas. Entonces, infórmate. Y eso te va a pagar con muchísimos más creces que si inviertes en la mejor moneda. Ok. Y dentro de esto también, bueno, ya entrando un poquito más al juego de preguntas, obviamente, si tuviera una persona, digamos, $500, obviamente mucha gente busca ese retorno grande. Ahora, ya empezando a estudiar, supongamos que encuentra un programa, una formación o algo que cueste 100, 200, 300, $400 y le quedan $100. ¿Tú crees que sería más recomendable, en este caso, bueno, que ahora existen las empresas de fondo que tienen de cripto también, sí, ¿tú crees que es recomendable que esta persona agarre $100 y vea qué puede hacer con 100 o que compre una cuenta de fondo capaz de cripto, en este caso, y esa cuenta con menor riesgo irla creciendo? Es una pregunta difícil. Es que es muy depende mucho de la persona, ¿sabes? Qué tipo de circunstancias esté viviendo. Pero digo que depende mucho. Si eres de las personas que investiga mucho y está ahí y no necesita pagar algo para que alguien le diga como un roadmap de lo que tiene que hacer, pues la cuenta de fondeo puede que le ayude más. Yo nunca he usado una cuenta de fondeo. Pero si eres una persona que necesita más guía, si es una persona que tal vez no tiene idea de qué está pasando, literal, no nada, tal vez sí, una persona más grande que no entiende cómo funciona, o joven o lo que sea, pues sí puede convenir más invertir en información. Bien, bueno, vamos a hacer un par de preguntas por ahí que se me van viniendo por la cabeza. Preguntas rápidas que son con respuesta, entre proyectos, entre decisiones que irías tomando. Pero antes de eso también, ¿tienes alguna previsión para Ethereum? Predicción. Previsión, de precio. Previsión. Claro, si algo que prevés, que digas, puede llegar a este precio, un rango, probablemente. Yo digo que tiene que romper su ATH, rompió ATH hace poco, pero fue muy penoso. Sí, así $10 se cayó completamente, sí. Yo digo que en el rango de 5,000, 7,000 es posible. Y diría más, si yo estuviera invertido en ETH, obviamente depende mucho cuándo compraste, pero un buen punto de salida, 6,000. Vale. Yo digo. Un poquito más arriba. Es conservador dentro de todo, pero yo creo que es realista. Y poniendo algo más agresivo, ¿cuánto pensarías que podría llegar a ser Ethereum? Más agresivo, 8,000. Vale. Eso de agresivo. Yo no, ¿querías que me fuera 10,000 o 15,000? No. Claro, es que la mayoría se ha escuchado por afuera que es 10,000. No, yo 10,000, $15,000 Ethereum, 100%. Ethereum es increíble, pero yo creo que todavía le falta. Dentro de Ethereum y Solana, ¿qué escoges? Yo Solana. Vale. Pero dices tú Solana por Pero te voy a decir por qué es importante. Claro. Yo creo que Ethereum es el juego de ballenas. Por ejemplo, Ethereum tiene tanto volumen porque ahí va la gente con muchísimo dinero, con millones de dólares. Y Solana le da la oportunidad a los pobres, así se le dice. Antes de meme le decían a Solana la red de los pobres. Y con Solana es mucho más movido. Es como, sí son cosas más pequeñas, pero al mismo tiempo son más rápidas, hay más oportunidades. Creo que es de las blockchains con más desarrolladores y más proyectos que están saliendo. Entonces, yo personalmente prefiero Solana, pero en cuanto a construcción y todo, Ethereum es increíble todo lo que ha logrado. Cómo se creó Solidity, cuánta gente hay dentro de Ethereum construyendo, todo lo que se ha hecho.
Ethereum es una belleza, en mi opinión. O sea, a nivel, digamos, general, podríamos decir Ethereum, pero tu decisión, digamos, de elegir entre uno y otro sería Solana. Entre USDT y USS, USS. ¿por qué? Porque USDT, creo que mucho tiempo evitó auditorías y ahorita de por sí las stablecoins están en un tema totalmente distinto hace un año. Con el Genius Act, Sí. ahora van a estar muchísimo más vigiladas, van a tener su dinero en tesorerías, o sea, está mucho mejor. Pero USS siempre ha tenido auditorías, siempre ha mostrado que tiene el dinero. Cuando quebró Silicon Valley Bank, ¿qué año fue este? Creo que fue en 2024, 2023, que perdieron como 3 billones, se reflejó en el precio. O sea, realmente sí tenían el dinero. Y USDT muchas veces ha dicho que sus reservas no son 1 a 1 en dólares, son reservas 1 a 1 a sus tesorerías, que no se sabe cuánto es. Claro. Entonces, yo USS. ¿Y red favorita? Solana también. Cada 7 de los retiros en Solana. Sí, sí. Dentro del trading, ¿tú prefieres hacer, dentro de estas dos opciones, apalancado o spot? Apalancado. ¿Por el mejor retorno que te podría dar? Sí, o sea, porque yo conociéndome sé que pondría un muy buen trade. Entonces, ¿Muy expuesto o 5 o 10x. O que no es tan expuesto también. No tanto tampoco. Claro, porque hay gente que entra como por 75. No, eso ya es casino. Claro, porque ahora Binance te metió 150x, creo. No, están troleando a la gente. Y además que ahora tienes, creo que mucho más espacio de comisión, ¿no? Cuando haces trading en Binance, ¿puede ser? Yo la verdad no uso Binance. ¿Qué broker recomiendas para hacer apalancamientos? ¿O Dex. tu broker favorito? Yo uso Dexes, no uso ningún... ¿Y con eso te puedes apalancar también? Sí, súper. Hyperliquid, el de Júpiter, Aster, te permiten buen apalancamiento. Yo no soy de usar tanto 70x, pero existen. Bien, 100%. Y esto es un poquito una dinámica. Si tú tuvieras $10,000 ahora, bueno, vamos a poner el hecho, con $10,000 ahora, cash, o no cash, en cripto, que tienes que invertir, todo, lo tienes que meter en cripto. Obligatoriamente ahorita. 100%. ¿Para cuánto tengo que sacar o qué? ¿Intentar sacar lo máximo? No. ¿En qué pondrías tu dinero hoy día? 10 cash. ¿Pero cuándo puedo vender? ¿Cuando yo quiera? En 2 años. 2 años. O sea, cuando tienes el proyecto de aquí al año que viene, que es cuando se termina la season. Es que es muy difícil porque, te digo, o sea, es ignorar todo el contexto macro, pero si fuera nada más por decir, pues buscaría proyectos más infravalorados. Por ejemplo, Ethereum todavía me parece que creo que estaba en 3,800 o algo así, ¿no? Sí, estar por debajo de los 4,000, sí, 100%. Eso a mí en 2 años me parece, bueno, entonces pondría probablemente 50% en ETH, Okay. 10% Bitcoin y lo demás alguna que otra altcoin. Solana en 190 que está, me parece está a buen precio, entonces no invertiría en ella, pero buscaría monedas dentro de ETH tal vez que tengan una correlación positiva con el activo principal y lo invertiría ahí 2 años a ver qué pasa. Todo dentro del activo de Ethereum. Sí. O sea, esto es más recomendable también cuando encuentres un buen proyecto, ir a la Layer 2 y ver qué proyectos están en esa No base. solo Layer 2, sino hay algo que se llama proxy. Un proxy es como un proyecto que cuando Ethereum sube, este proyecto sube pero más. Y cuando Ethereum baja, baja pero más. Entonces, tiene una correlación positiva con Ethereum. También hay proyectos con correlación negativa dentro de Ethereum, que es Ethereum sube, esta moneda baja y así. Entonces, si ya estás apostando el 50% de tu portafolio en ETH, pues yo pondría un porcentaje en alguna proxy. Claro. Y dentro de esto, ¿qué piensas? A ver, cada año estamos teniendo más apps en cripto. Tesla aceptando Bitcoin para compras. MrBeast, que acaba de sacar o está en proyecto con una billetera, me parece un banco virtual con cripto. No lo vi. Eso meteré hace un par de días. ¿Crees que estamos cerca de una adopción completa en México de criptos o crees que estamos muy lejos de eso? Yo creo que estamos lejos todavía. Y yo creo que ese es un error que comete mucha gente, que piensan que cripto es para todos. Okay. Y yo lo cometí al inicio. Esta gente que está obsesionada con Web3 y traerle, instalarle la Phantom al señor que vende tacos, o sea, simplemente no es práctico para mucha gente. Y todavía el sistema en el que estamos no ha dado esa apertura a que se utilice más tecnología blockchain, proyectos nuevos que, por ejemplo, para las remesas y todo, en 5 segundos te cayó el dinero con 0.1% de comisiones, pero el sistema todavía no está ahí. Todavía estamos muy lejos, yo creo. Muy lejos. ¿Tú crees que los gobiernos se están metiendo justamente en esto para ese control que están perdiendo? Sí. Y dentro de esto sería Estados Unidos el principal que... Sí. Básicamente, todos le tenían miedo a las CBDCs, ¿no? Claro. USDT y USDC hoy son CBDCs. Pero también las regula Estados Unidos, ¿no? O sea, mucha gente decía, no, cuando salen las CBDCs, no sé qué. Hoy USDT y USDC, que es, todos la usan, ¿no? USDT, vas a comprar un reloj a Hong Kong y pagas en USDT. O en cualquier parte del mundo haces pagos así. Hoy en día esas son CBDCs con el Genius Act. Claro.
Solo que no te pusieron ahí el nombre CBDC o no te pusieron nada. Solo que tú no lo sabes y es que no estás informado en el tema. Bien. Pues cerrando también un poco dentro de toda esta información que para mí me parece brutal todo en macro, ¿qué te gustaría obviamente compartir a la gente que se quiera entrar en el mundo cripto, que o por aquí ya está dentro, pero no tienes información tan precisa, que hagan, que busquen o que inviertan? Pues yo les diría que investiguen la historia, así de cómo han funcionado, primero, por qué se creó la Reserva Federal, qué fue el Bretton Woods, por qué se quebró. Eso ya es, ahí es un poco deep in the rabbit hole, en el agujero, Claro. pero ya te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Luego investiga a los presidentes de la Fed, cómo lo que hicieron afecta en el mercado. Y eso es algo muy simple y realmente ahí tienes toda la información de macro. O sea, si realmente investigas ese tipo de cosas, algunos economistas, porque hacían cierto tipo de cosas, pues, pero todo está en ese timeline de la historia. No hay mucho más que buscar, ¿sabes? O sea, no tienes que ir a la antigua Roma a buscar por qué César hizo Claro. X o Y. Es de aquí a los pasados 100 años, tal vez. Claro, oye, y dentro de esta gestión de riesgo, que creo que también es lo más importante que tienen la mayoría y que piensan que las criptos se hacen un por 2, por 10, por X, ¿cuál crees que debería ser la idea con la cual entran a las cripto? Porque claro, me dejas en claro que no es entrar a hacer un por 10, sino que qué tendría que buscar la gente cuando pues entra a proyectos o cómo evitar situaciones, la verdad que bastante lamentables, como lo que pasó con muchos inversionistas en Luna, y distintas cosas, cómo pueden enfrentar esas situaciones. Contrastando, el SP500 su promedio es del 8%, su Ok. promedio, y hay años que es menor, mayores. El oro, por ejemplo, hizo un 150% en 3 años, un poquito más. Claro. O sea, dividido es como un 50% por año, un poquito más. Sí, sí. Si tú entraste a una moneda y no sabes por qué, pero por arte de magia le hiciste un 30% en 3 días, esos son como 5 años del SP500. O sea, tú no vengas y te aloques. O sea, si tienes $100 y logras hacer un 10% en un mes, acabas de hacer más que el SP500. Claro. Que Es que mucha gente entra con $100 y se con 100 hago 1000. de que Y, puedes, claro, pero generalmente invirtiendo no pasa. claro, Yo, por ejemplo, lo que siempre digo es, si tienes $100, es muy difícil que le hagas 1000%, claro. que se haga $1000. Entonces, busca oportunidades. Con los airdrops es más posible, ¿sabes? Consiguiendo tal vez algún tipo de chamba ahí, ayudando, NFTs, whitelist, ventas, preventas. Y con eso ya es mucho más fácil porque no es lo mismo invertir $100 y que se hagan 500 a que hiciste un airdrop que muy poca gente conocía y estuviste ahí, tal vez ni siquiera tuviste que meter dinero y te cayeron $2000. Eso es mucho más fácil Claro. a que hacer un 20x. Ya luego, si tienes $2000, es más fácil hacer 1000. Ya solo es un 50% de tu portafolio, que en un año es muy posible. Entonces, pues que vean realmente el contraste de estos inversores de Wall Street y todo. Esos güeyes a veces no le hacen un 7% a su portafolio en un año. Okay. Y a veces pierden. Entonces, si tú tienes la información que te deje tener esa ventaja competitiva, contrasta un poco y olvídate un poco de tu dinero y ve cuánto porcentaje llevas, que eso es lo importante. Vale, bueno, también contrastando un poco y cerrando todo, cripto, como dijo en un principio, cripto no es para todos. Cripto es un mundo donde también es para gente que dentro del mundo de las inversiones entiende que es algo que no te puede dar un por 10 todo el tiempo, o un por 100, creo que supongo yo. Hay mini proyectos que investigando, como lo has hecho tú y demás, pueden hacer buenos proyectos, como pasó con Solana, como me pasó a mí en algún momento con XRP, pero por lo menos a mí me pasó una vez en la vida que no supe cómo salir y pasó otras cosas. Yo creo que al final lo recomendable siempre es, y creo que más en el mundo cripto, investigar, porque creo que hay muchas líneas pues de quiebre, ¿no? Tanto estafas como nuevos proyectos, como dumps y otras cosas. Y nada, que puedan seguir a Rodrigo también y puedan seguirle todo lo que habla, todo lo que cuenta, porque la verdad que cuenta información bastante importante todo el tiempo en sus redes. Y la verdad que agradecerte también que te hayas tomado el tiempo de estar por este lado. Y no sé si quieres compartirle algo antes de cerrar a la gente. Alguna frase, lo que quieras que ellos sepan, que avancen o algo que quieras compartir. Lo que sea o relacionado a cripto. Compartir. Que bueno, yo creo que es en general. Mi proverbio favorito de la Biblia es Proverbios 23:7, que dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, alimentar tu mente de cosas que te vayan a servir, no solo de cripto, economía, sino la música que escuchas, la gente de la que te rodeas, eres tú. Entonces, pues que intenten priorizar eso en su vida, se den cuenta que tú solo eres la suma de todo lo que te ha rodeado en tu vida. Y si sabes eso, pues empezar a poner un poquito de mejor información, filtrar un poco qué voces dejas entrar a tu mente y vas a terminar en un mejor lugar que la mayoría.
No, pues agradecerte, chicos, y bueno, nos vemos del otro lado y gracias por estar en un capítulo más de Fortnite en español. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti.